para los, okay, para los alumnos que no te van a poder ver in situ al momento. Nuestro invitado de hoy es el periodista Francisco Olivares, es periodista de investigación. Les envié a los alumnos la foto de tu último libro que se llama Los últimos días de Hugo Chávez. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Como te comenté, a la mitad de la clase tenemos unos minutos, un periodista invitado, para que estos jóvenes de tercer semestre puedan conocer a otras generaciones, otras maneras de ejercer el periodismo, y que a la vez, yo te lo agradecería, les cuentes para qué te ha servido la psicología social en tu ejercicio profesional, si es que te ha servido para algo, porque es la materia que interesa. Entonces, la idea de este encuentro, yo diría que es dos objetivos principales. Uno, que ellos puedan conocer a otros periodistas de otras generaciones y que puedan hacer ese puente entre la comunicación social y la psicología social. Vamos a comenzar, es completamente libre, te presentas tú, la idea es que les cuentes cuál ha sido tu recorrido profesional y finalmente, para qué te ha servido la psicología social, ¿ok? Contamos con los minutos que nos quieras brindar, ¿ok? Yo te dije que en principio unos 15, 20 minutos y no sé si tú mismo puedes... Sí, no sé si tú mismo puedes leer los comentarios que ellos te van haciendo en el chat o quieres que al final de tu presentación yo te los resuma. Bueno, los puedes ir poniendo porque yo los leo y cualquier acotación pudiera servir para reorientar la intervención, porque al final es en función de ellos, lo que a ellos les interesa, y es corto el tiempo para un tema tan denso. Cuando ustedes me digan, comenzamos. Comenzamos. Estoy grabando esta sesión. Bienvenido Francisco Olivares, tercer semestre de Psicología Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuando uno comienza una carrera en cualquier área, en cualquier profesión, pero más en el periodismo, uno no sabe exactamente hacia dónde va a ir. A mí la vida, las circunstancias me llevaron al periodismo de investigación y ahora les explicaré un poco más qué es eso de periodismo de investigación. Es decir, yo me inicié en el periodismo como fotógrafo y cuando era fotógrafo, por supuesto, siempre tenía muchas inquietudes en todo mi alrededor y además ya estaba en los últimos años de la carrera. Uno no sabe hacia dónde va a ir. Pero hay algo que llevas tú adentro que de alguna manera te orienta, ¿no? Puedes irte hacia el arte o te gustan los medios gráficos o te gusta el diseño, te gusta la publicidad, en fin, hay siempre algo que te gusta. Yo comencé a hacer reportajes porque el editor que me tocó en un medio que había en aquel tiempo que se llamaba El Diario de Caracas, me llevó, me mandó a hacer reportajes y entonces descubrí un amplio mundo que había en el país de historias que por supuesto me enamoraron y me obligaron incluso a escribir y abandonar la cámara de fotografía para dedicarme a la escritura. En aquel tiempo, por supuesto, que jamás hubiera pensado que iba a escribir hasta el momento 5 libros, ya todos publicados, y algunos de ellos exitosos, otros menos conocidos, pero ya les contaré alguna de estas anécdotas. Pero lo importante es que esté uno donde esté, en el arte, me refiero en el área de comunicación, siempre uno va a tener que ver con el entorno, y el entorno son procesos muy complejos que tienen todas las sociedades, y bueno, el caso de Venezuela, mucho más todavía, porque en las sociedades que son muy estables, quizás no se siente tanto como un país tan convulsionado como es Venezuela. Por lo tanto, todo lo que uno hace finalmente se va a vincular a estos procesos que ocurren en los países. Por ejemplo, por supuesto,
el tema político, el tema económico, el tema social, pero todos de alguna manera siempre están vinculados. En el periodismo, en esa trayectoria uno no sabe hacia dónde lo va a llevar, hacia dónde lo va a conducir la vida a uno. Y por supuesto, como les dije antes, siempre hay un elemento subjetivo en cada persona cuando uno se inclina hacia una actividad. Pero sea cual sea, hay un punto importante. El periodista siempre tiene que ser una persona que conozca el entorno, que estudie, que haga seguimiento a lo que pasa en su país y, por supuesto, hoy en día, en un mundo tan globalizado, en todos esos países que influyen en la vida de uno. Es decir, estamos todos conectados no solamente con el presente, sino también con el pasado, con la historia. Los procesos se repiten, tienen ciclos y cambian, pero se repiten. Y hay patrones de conductas que se mantienen o que transmutan o evolucionan, pero siempre hay elementos comunes que marcan una sociedad determinada. El periodista, como comunicador, tiene un doble papel. Por un lado, el periodista no es especialista en un área determinada. Por ejemplo, no somos psicólogos, como la doctora Llorelis, no somos médicos, pero tenemos que hablar también de la pandemia. No somos economistas, pero tenemos que hablar de economía. Y no somos politólogos, pero tenemos que manejar la política. Pero con un problema mucho más grave, que es además cuando uno se inclina hacia un tema, tienes que además entenderlo y comprenderlo, o sea, tienes que estudiarlo. Quizás no tanto como para llegar a ser un especialista como el especialista en esa área, pero sí tienes que conocerlo para poder explicárselo a tus lectores, porque al final eso es lo que eres, un comunicador. Y un comunicador tiene que enviar una historia, un mensaje, pero no de cualquier manera. No es un informe económico o político, no es un tratado, es una historia, es un cuento, es una narración. Por lo tanto, tiene que ser, digamos, de fácil manejo para el lector y además tiene que ser agradable. No puede ser fastidioso, frío, eso que llaman, decía una amiga mía periodista, decía como para dormir culebras, ¿no? Tiene que ser siempre una historia interesante. Por eso es que el estudio de los procesos políticos, económicos y sociales es clave para un periodista. Entonces, pues yo les dejo aquí discusión, conversar, podemos hacer preguntas, pero en síntesis lo que quiero decir es que el estudio de los procesos tienen un punto en común y es que los procesos, aunque puede haber elementos individuales o personajes, líderes, líderes de opinión o políticos que pueden influir en toda una sociedad. Puede ser una persona, puede ser un movimiento político, pero también puede ser una crisis como la que estamos viviendo en este momento con el COVID-19. Es decir, son factores que influyen y que hacen que las sociedades funcionen con patrones de conducta que nosotros tenemos que entender y aprender a manejar. No somos el especialista que va a decirle a la gente qué hacer, cómo resolver sus problemas o hacia dónde ir, por ejemplo. No nos corresponde a nosotros decir hacia dónde va el país y qué es lo que tienen que hacer los políticos. Pero sí tenemos nosotros que entender qué es lo que están haciendo los políticos y también interpretar los puntos débiles de cada una de esas posturas. De tal manera que el periodista siempre tiene que estar muy pendiente tanto de los procesos individuales como los procesos colectivos. Mira, un ejemplo que les voy a poner y ahí lo van a encontrar en el libro, ojalá que algún día lo pudieran leer. Hugo Chávez fue un factor de cambio en el país que modificó no solamente la conducta, sino la vida y ya llevamos 20 años de ese proceso. Y por supuesto, hay un elemento clave en la historia de este personaje.
había también un factor individual o psicológico de por qué Hugo Chávez hizo lo que hizo y por qué era como es. Y por supuesto, cuando uno va a abordar una historia, por ejemplo, como la de Hugo Chávez, tuve que ponerme a estudiar factores de su vida quizás personal, de sus inquietudes cuando era capitán, por ejemplo, para entender algunas cosas que digamos, vivimos en la actualidad. De manera Francisco, tal, dime. disculpa, levanté la mano, no sé si lo ves ahí en tu pantalla. Ah, no, no, te estoy viendo a ti, pero te vi como, ok, ahora sí la vi. ¿Viste? Adelante, Eh, Dos adelante, precisiones para los estudiantes. ¿Qué correcto. es periodismo de investigación? ¿Cómo se hace el periodismo de investigación? Y nómbranos tus libros, ¿verdad? Esos 5 libros que dices tú que tienes publicados y por supuesto, nuestro postre es que nos cuentes sobre tu última publicación. Ok, iba hacia eso. Mira, el periodismo de investigación eh, cuando uno ya se siente o ya a uno es señalado como un periodista de investigación, es porque ya existe una trayectoria. Es decir, ahí es una especialidad, pero no es una especialidad que se puede comenzar desde que uno se gradúa en la universidad. Hay que pasar por un proceso de especialización donde el periodista se hace periodista en el área económica, en el área política. Se busca siempre una o dos especialidades. Muchos hacen posgrados en esa especialidad y con el tiempo uno empieza a hacer estos trabajos de profundidad. El periodismo de investigación es solamente el reportaje en profundidad. Es estudiar a fondo un tema, una historia y llevarla a un lector. Puede ser en una sola entrega, puede ser en muchas entregas, pero para uno llegar a ese nivel hay que pasar por una trayectoria, digamos, de un tiempo que te da la madurez para abordar temas globales. Hay muchos jóvenes que muy prematuramente incursionan en el llamado periodismo de investigación y muchas veces les falta esa visión que te dan los años y el estudio y la formación. De manera pues que yo recomiendo que el que quiera iniciarse en el periodismo de investigación comience con la especialidad, buscando especialidad. ¿Cuál es la especialidad? Bueno, repito, uno se mete en el área política, en el área económica, en las distintas áreas que tiene hoy en día hay periodismo, por ejemplo, en el área de crimen organizado, es decir, que es como suceso, pero mucho más profundo, mucho más complejo por la organización tan grande que existe hoy en el crimen mundial, no solamente en Venezuela. De manera tal que hay que pasar, y si puedes pasar por varias áreas, mejor todavía. Es mucho mejor todavía. Yo pasé por el área política, por el área militar y en algunos casos por el área económica. Eso me ayudó muchísimo después para abordar temas, porque los temas en el área de investigación generalmente son temas globales, donde pasas por las distintas especialidades. No solamente hablas de política, sino que también incursionas en el área económica y en el área del crimen organizado. Por ejemplo, en esas tres siempre está presente. Y por ejemplo, trabajo sobre el área de medicina, también tienes que entonces incursionar en temas médicos, como existe ahorita con este tema del COVID, que se hacen muchos trabajos en profundidad sobre el tema de la salud. Sobre los libros, bueno, mira, a mí, después de años trabajando en el periodismo de investigación, muchas veces me di cuenta que me quedaba corto a los efectos de publicar una historia en 2, 3 entregas y comencé a escribir los libros. El primero de ellos es un libro que se llama Las cuentas ocultas del presidente, que tiene que ver con la etapa final de Carlos Andrés Pérez y la transición, la caída de Carlos Andrés Pérez. Ese libro fue muy leído en aquella época y estaba pues en las puertas de lo que venía posteriormente con el chavismo. Luego, el segundo libro que escribí y publiqué se llama Las balas de abril. Eso tiene que ver con los sucesos del año 2002 y allí escogí
uno de los puntos. Los sucesos de abril tienen muchas variables. Ahí está el tema militar, el tema del golpe de Estado. Y yo escogí uno de los puntos claves, que fueron los 19 fallecidos. ¿Qué pasó con esos 19 fallecidos y por qué murieron y en manos de quién murieron? Ahí yo hago una investigación exhaustiva de cada uno de los fallecidos, quién les disparó y de dónde. Allí está prácticamente demostrado qué fue lo que pasó con los 19 fallecidos. Pero por supuesto, la historia siempre tiene un contexto, y entonces el contexto militar y el contexto del golpe de Estado. Y también, por supuesto, allí se refleja es decir, todos los intríngules de lo que pasó ese día y con la historia de cada una de esas personas que murieron, quiénes eran, qué hacían, cómo llegaron a la manifestación, etcétera, etcétera. Hay mucho detalle. El elemento humano es muy importante en las historias y también es muy importante la narración. La capacidad narrativa es fundamental para poder explicarle a la gente hechos tan dramáticos como ese del año 2002. Después el otro libro que escribí, por supuesto, es uno de los que más se ha vendido. Aquí tengo la cuarta edición, que es el de Afiuni, La presa del comandante. Este sí lo tengo impreso porque la editorial hizo esta cuarta edición, me la acaban de mandar. El pasado viernes me llegaron los libros. Es la nueva edición de Afiuni, La presa del comandante. Es un libro que tuvo mucho éxito editorial, por eso se hace la cuarta edición. Y allí hay también un elemento allí significativo, que es un antes y un después, porque cuando Hugo Chávez ordena la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, hay un cambio muy importante en el país en el tema del poder judicial y en el tema de la justicia. A partir de allí, prácticamente se, digamos, concreta el dominio del Estado sobre la justicia. Y la orden que le da Hugo Chávez al juez o al sistema judicial es que metieran presa a esa señora y le dieran 30 años de cárcel. Es decir, una conducta y una acción que no es admisible en ningún Estado democrático. Allí fue, digamos, un punto de quiebre con el sistema de justicia venezolano. Por eso es que yo, cuando vi esa alocución de Hugo Chávez, pensé que esa era una historia que había que profundizar y había que indagar para contarla. Por supuesto, es el final de todo lo que hacemos, que es contar una historia. Y allí también es una historia donde hay personajes, hay 3 personajes claves en esa historia que se interrelacionan y se encuentran ese día. Ese día hay 3 vidas que se encuentran y yo lo que hago es desglosar esas 3 vidas en el contexto de la política, de lo que estaba ocurriendo en ese momento y de lo que ha ocurrido pues en el país. Por supuesto, la última historia que acabo de escribir, que es Los últimos días de Hugo Chávez, a mí me pareció muy importante los eventos que ocurrieron detrás del personaje. El personaje, por supuesto, siempre es un hombre del que se escribió mucho por todo lo que ha significado en Venezuela y en el mundo, porque la influencia de Chávez también llegó fuera de Venezuela. Me pareció que era clave ese último año, porque ahí afloran en Hugo Chávez digamos, sus demonios, sus obsesiones, pero también sus debilidades. Y, por ejemplo, una cosa que yo siempre digo, el miedo a la muerte. Entonces allí es clave el personaje y el por qué hizo muchas de las cosas que hizo. Es interesante porque, bueno, no es exactamente un libro político, sino es un libro que aborda a ese personaje en su último año de vida. Y por eso hablo de sus debilidades y de su miedo a la muerte. Ahí él, digamos, se muestra como verdaderamente es y no el personaje que él construyó durante muchísimos años.
digamos, durante 20, 30 años, él estuvo construyendo a un personaje, a un líder que no era tal, que no tenía, que no reunía las características o los rasgos que él le vendió a la población a través de la propaganda y a través de una habilidad que manejaba muy bien, que era el discurso público. Era un hombre muy hábil con la palabra y con la capacidad de convencimiento. Allí en ese libro pues se refleja todo esto, más allá de la política y los intrínculos de la muerte, que por supuesto también están allí en ese libro. Bueno, lo dejo hasta aquí. No sé si me extendí mucho, pero en forma muy sintética les he explicado estos libros que he escrito en los últimos años. Estos todos son en los últimos 20 años. Perfecto. Bueno, la edad que tienen los estudiantes. Sí, Gracias, por eso te Francisco. digo. Jóvenes, tenemos 25 jóvenes conectados. Si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Mientras piensan sus preguntas, te comento. Les fui haciendo unos comentarios ahí en el chat que una de las estudiantes leyó La presa del comandante. No es una lectura fácil para estos jóvenes. No, no lo es, es decir, para la gente joven, no creo que sea, digamos, una lectura, digamos, que la busquen o que les inquiete a esa edad, y por eso es extraño que esta joven haya leído el libro, pero bueno, la felicito de todas maneras porque pienso que hay que informarse y Te hay que preguntan, leer mucho. aquí Valentina te pregunta, ¿qué lo inspiró a escribir ese libro sobre Chávez y qué tan difícil fue el proceso de escritura del libro? Bueno, mira, a mí escribir un libro es disciplina, es estudio y es observación. Y cuando uno decide escribir un libro, generalmente hay algo que te motiva. En este caso, fíjate tú que fue simplemente una conversación con un gran amigo que tenía interés en hacer un documental sobre ese último año de Hugo Chávez. Entonces él me pidió ayuda y yo le dije que iba a estudiar el asunto. La conversación ya me había motivado a meterme en esa investigación y me puse a investigar. Finalmente, por supuesto, no se dio la idea que él tenía o el proyecto por razones que no vienen al caso en este momento, pero a mí me entusiasmó el tema y la historia y me puse por supuesto, a indagar y a estudiar todo lo que había pasado en ese último año. Yo lo comencé a escribir más o menos un año después del fallecimiento de Hugo Chávez. Wow. Eli Claret tiene la mano levantada, pero en relación a lo que estás diciendo, me parece importante, ya te voy a dar la palabra, Ajá, Eli, algo que escribe aquí Daniela y sí, dice, ya ¿cuánto veo tiempo toma hacer una investigación? ¿Y cómo haces para no fastidiarte o agobiarte por tratar el mismo tema durante ese tiempo? Es una pregunta difícil, mi estimada amiga, porque Pero lo muy siguiente, de esta justamente, generación. sí, mira, sí, o sea, bueno, es que hay varias cosas en tu pregunta. Una, este, uno piensa justamente en esta era de tantos medios, tantos portales, tanta información que fluye en las redes sociales. Cada periodista es prácticamente un medio de comunicación y no solamente cada periodista, sino cada personaje, esos que llaman influencer, son un medio de información, porque todos tenemos acceso a las redes. De manera que uno puede decir, ¿por qué se va a investigar una historia que todo el mundo la conoce, que todo el mundo la vive diariamente? Y bueno, qué fastidio, ¿para qué? Justamente, cuando tú abordas una historia, cuando yo abordé la de Afiuni, también el editor me dijo, mira, pero de eso se ha hablado mucho.
pero cuando leyó el borrador se impactó, porque encontró historias que él no había percibido. Pienso que en la de Hugo Chávez también, allí mucha gente se pregunta, bueno, murió en La Habana, fue que le metieron un veneno, le inocularon el cáncer. Eso es lo que normalmente la gente pregunta. O también, bueno, lo que pasó durante el velorio, la gente que vino, bueno, la gente que lloró ahí en la urna. Ah, pero hay historias que pasaron por debajo de la mesa. Entonces, justamente cuando tú investigas, cuando indagas, empiezas a encontrar lo que hay debajo de la alfombra, debajo de la mesa. Y allí está la habilidad, pues, del escritor, del periodista y del narrador. Ahora, en Y, por relación a lo que supuesto, dice cuando Daniela, empiezas a encontrar, cuando empiezas a encontrar que hay muchas historias y que hay muchos elementos, por supuesto no te fastidias, sino que te emocionas y ok, sigues adelante. ok. ¿No? Yo lo que también te iba a preguntar es que a lo mejor paralelamente a esa investigación que puede durar mucho tiempo y años, vas haciendo otra cosa, estás viviendo, estás trabajando en otro medio, ¿no? Evidentemente, porque si Ah, no, bueno, o sea, uno no es, o sea, si yo fuera Vargas Llosa, que puede pasar 5 años investigando una historia, por cierto, muchos escritores de literatura, no de periodismo, son grandes investigadores. Vargas Llosa es un gran investigador. Todos sus libros tienen una base investigativa muy profunda. ok. Todos los libros Ahora, de él. Todos los libros. tienes, ya empezaron a llegar las preguntas, Francisco, y no queremos quitarte tanto tiempo, pero Ajá, le voy a ajá. dar la palabra a Eli No, Claret, no, que tiene la mano, yo, chévere, que tiene la mano levantada. Eli, adelante. para luego seguir con las Hola, preguntas del buenas chat. tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo fui la que leyó La presa del comandante. Y lo hice porque siempre me ha gustado leer libros de periodistas de investigación, Ibelice Pacheco, Emily Blasco. Siempre, Ah, bueno. siempre me ha gustado ese tema. Mi pregunta es, ¿cómo comenzar, o sea, cómo convertir una idea en investigación? Por ejemplo, yo estoy acá en mi casa, tengo una idea y digo, quiero investigar sobre esto porque me parece demasiado interesante, me causa muchísima curiosidad, quisiera saber más sobre esto y dárselo a conocer a los demás. ¿Cómo llegar al punto exacto donde se puede investigar? Gracias, Eli. Bueno, tú misma lo dijiste. Lo primero es la idea. O sea, considerar que haya una historia que vale la pena ser contada. Eso es lo primero que hay que hacer. Y tú ves que en libros hay historias hasta, por ejemplo, de un suceso de una persona que tuvo una situación muy particular y entonces llegó un escritor, un periodista y contactó a esa persona, indagó y empezó a profundizar en esa historia humana. ¿Ves? Estoy hablando de una historia humana, no una historia política, un hecho, digamos, que convulsiona a la sociedad, sino un hecho que pasa desapercibido. Y resulta que lo puedes convertir en un gran libro, incluso en un bestseller. Ha habido tantos casos en la historia. De manera que uno no debe cohibirse. Cuando uno cree en una historia, hay que ir al fondo. O sea, uno tiene que estar seguro. Es una cosa que hay mucho de intuición, no todos miramos lo mismo. Tú tienes un objeto y hay muchos estudios de eso y lo pones y cada quien ve algo distinto. Así también son las historias. Y hay historias que parecen obvias, pero que justamente esa obviedad donde todo el mundo habla de ellas, eh, hace que pasen desapercibidas cosas que son las realmente relevantes. Yo pienso que, aunque es muy restringido hoy en día por el tema de la pandemia y el tema de que, por ejemplo, yo no acudí a ninguna editorial para publicar este libro, y por supuesto está llegando a personas muy, digamos, muy
preocupadas en el tema. En este libro, Los últimos días de Hugo Chávez, allí hay cosas que aunque mucha gente pudo haberlas visto o conocido en ese año, pienso que van a impactar a muchas personas, o están impactando. Hay personas que ya me han escrito, mira, pero esta visión que tú tuviste de aquí, ¿cómo es eso? Y algunos me piden que le explique más a fondo, ¿no? Por ejemplo, la relación de él ¿por qué era tan importante la relación de él con la vidente que tuvo cuando él era capitán? Y por qué eso influyó hasta su último día de la muerte. Wow, eso no lo sabíamos, pero no nos lo cuentes todavía. Tienes Por aquí otra ejemplo, ¿no? pregunta. ¿Dónde consigues la información para elaborar tus libros o investigaciones en general? Bueno, hay por supuesto, hoy en día con Internet es mucho lo que uno consigue en Internet, pero también por supuesto hay otros libros. Yo me leí, por ejemplo, como 4 libros o 5 libros. Mira, aquí tengo los que tú mencionaste. Tengo el de Blasco, tengo el de los brujos de Chávez, me lo leí completo y lo subrayé. Utilicé mucho elementos de ese periodista que es venezolano y está en España. Incluso lo llamé por teléfono y hablé con él. También, por ejemplo, gente a quien entrevistas, porque la entrevista también forma parte de la ¿cómo se llama?, de la investigación. Entonces, por ejemplo, hay 2 personajes que yo entrevisté en ese libro, que muchas veces hay gente que me ha cuestionado que yo por qué entrevisté a esta gente, si esta gente... Entrevisté al exministro Navarro y entrevisté a la doctora, la exfiscal que está en Colombia. A ella la entrevisté por teléfono, porque no había otra manera. Y a Navarro sí lo entrevisté en la Universidad Central. Pasamos prácticamente toda la mañana sentados en la Universidad Central conversando. Una grata conversación, un personaje bien interesante. Y él me dio elementos, que no es un dato, que no es una noticia, que no es, pero sí me dio elementos muy, muy personales o subjetivos de su mirada sobre el personaje al que yo estaba estudiando. Me sirvieron mucho a la hora de Aquí abordar tienes otra pregunta que puede estar relacionada con esa. La pregunta lo hace Carlos Miliani y dice, ¿con cuántas personas aproximadamente tuviste que hablar para finalizar la investigación que terminó en un libro? ¿Y cuál ha sido la respuesta del público a los libros? Ok, mira, creo que en total fueron como 15 entrevistados. A mí no me gusta usar mucho los entrevistados en los libros porque muchas veces se llena de puntos de vista muy individuales, se recargan. Entonces yo escojo, digamos, lo más importante. Hay muchos o varios que se negaron a aceptar la entrevista porque se podían sentir comprometidos al hablar de eso, porque yo busqué gente cercana a Chávez, no iba a buscarme a los opositores, tenía que buscar gente que estuvo allí, gente cercana a Chávez. Por ejemplo, el expresidente de PDVSA, yo lo entrevisté por teléfono, él estaba en Italia, por supuesto, él está en el exilio ahora, ¿no? Como todos sabemos. Y él, cuando le hice la primera pregunta, me trancó el teléfono. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de lo que venía. Y no le convenía a él, quizás en ese momento se dio cuenta del problema en que se podía meter. Sí me echaba los cuentos de las preguntas que yo le iba a hacer, empezando por la primera que le hice, ¿no? Yo me imagino que él a lo mejor tenía planes de hacer su historia y entonces no le convenía darme esa entrevista y por eso cortó y más nunca me atendió la llamada. Ya estábamos conectados, yo todo preparado, la grabación y todo para la entrevista, las preguntas, tenía todo listo y me dejó ahí embarcado. Eso lo cuento incluso en un párrafo porque tengo que explicarlo, lo explico en el libro, dije que yo lo llamé, que él era uno de los entrevistados más importantes porque él fue el que estuvo hasta última hora en Cuba al lado de Hugo Chávez. Entonces Mira, era un personaje disculpa, clave. Francisco, ¿y cuál ha sido la respuesta del público a los libros, que es importante? ¿Se lee mucho, se lee poco, se lee? Ok, A veces mira, pensamos que la gente quiere leer más cosas breves en redes.
¿Cómo Sí, queda el libro de papel o formato estamos en digital una también? época, sí, estamos en una época donde la lectoría es difícil, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Es un fenómeno que estamos viviendo por las redes sociales, donde la gente se conforma con la pastilla, con la entrada, con los títulos y la lectura en teléfono, ¿no? Yo pienso que estamos en una transición hacia la era digital. No es que no estamos, ya estamos en la era digital, pero estamos viviendo una transición que la va a vivir también el libro. Pienso que el libro va a permanecer como estructura física, pero de otra manera. Es decir, pienso que las librerías se van a reducir y la gente vaya a comprar un libro y te lo editan ahí mismo en la computadora. Es lo que ya está pasando, por ejemplo, en Europa. Pero ciertamente hoy en día se lee, aunque se lee bastante en volumen, en la cantidad de títulos, eh, hay este fenómeno que estamos viviendo que también ayudó mucho a profundizarlo el COVID-19. Todo el mundo encerrado, las librerías cerradas y la gente está acudiendo mucho más al libro digital. Yo hice esta experiencia con Amazon y me ha ido bien. No en la magnitud que me fue con, por ejemplo, mi anterior libro que fue Afuni, porque no es lo mismo. Cuando tú lanzas un libro en físico con una editorial que te respalda atrás, al día siguiente que tú haces el lanzamiento, tienes el libro en todas las librerías del país, en todos los centros comerciales, expuestos además en vidrieras, y la gente, por más que sea, pasa por ahí y va y compra el libro. Para que tú vendas un libro, tiene que ser una persona que se interesó, que se enteró por alguna vía, se metió en el programa de Amazon y además hizo la compra por internet, es decir, por la vía electrónica. Además, esa persona va a recibir o bien el libro en formato electrónico, y no todo el mundo está todavía metido en el formato electrónico, pero ya en muchos países eso ya es la regla, pues. Mi hija de 18 años solo lee en electrónico. Me cuesta Claro. meterle los libros físicos, yo tengo mi biblioteca y yo se los pongo ahí, se los pongo en el escritorio. Pero a ella le gusta, o sea, ya es esa generación. No solo eso, Francisco, yo estoy terminando una investigación sobre frontera y Ajá. migración, donde tuvimos que entrevistar a tanto migrantes como personas de ONG y le preguntábamos cómo se informa de lo que está pasando en el país. Y un porcentaje muy alto, no lee prensa, no escucha la radio tradicional ni medios tradicionales. O sea, se movieron al formato digital, pero también lo hacen los gerentes, ya no se lee en papel, ¿no? Mira, pero le interesa tu tema a los estudiantes y tienes dos preguntas más. Eli vuelve a preguntar que cómo seleccionas a las personas que vas a entrevistar y Gabriela te pregunta, ¿qué tipo de preguntas formulabas a los entrevistados para este último libro? Ok, mira, Y con los esto ya personajes, podemos ir cerrando para yo okay. comentar algo Mira, los más. personajes, por supuesto que tú los escoges en base a esa historia, que son las personas que están vinculadas a tu personaje central o a tu historia central. No todos esos personajes te van a aceptar la entrevista. Entonces uno tiene un espectro o una gama de gente preseleccionada, de las cuales te van a resultar la mitad o la cuarta parte. Eh, eh, en cuanto a las preguntas, por supuesto, mira, yo en la entrevista, aunque siempre hago mi guía de preguntas, al final hay que escuchar mucho lo que te dice el entrevistado, porque uno tiene una idea previa, pero cuando el entrevistado comienza a hablar y se abre, te empieza a dar una cantidad de información que tú no te imaginabas, y entonces tú tienes que darle más importancia a la conversación. Y el entrevistado, cuando se siente en comunicación contigo, se abre, se entrega. Es un proceso que puede durar minutos, pero puede durar, a veces se tranca y a veces no hay conexión entre el entrevistado y el entrevistador. A mí pasó con María Lourdes Afiuni que desde el primer momento hubo una conexión.
ella confió en mí, ella tenía confianza en mí. Había gente que la había entrevistado previamente, incluso hay un autor que había publicado un libro recientemente y yo, eso no me amilanó para yo ir a hacer el mío. Y en la segunda sesión ella comenzó a contarme su vida, casi que su vida completa. Y tomábamos café y conversábamos, eran horas. Y el momento, digamos, culminante fue cuando ella me hace la confesión de la violación que sufrió en la cárcel. Ella creo que no me lo contó como quien se lo cuenta a un periodista, sino que fue un momento de mucha intensidad y de mucha confianza. Pienso que se desahogó. Esa información ella ni siquiera se la había contado a su familia. De manera que el contacto y la conexión entre entrevistado y el entrevistador tiene que ser muy, bueno, hay que cuidarla mucho y hay que respetar mucho al entrevistado, sea quien sea. Excelente cierre, Francisco, muchas gracias. Yo voy a, además, tomé nota de algunas cosas que tú decías y haces link con algunos temas que hemos tratado en psicología social. Hoy justo hablamos de percepciones, que es un concepto que se utiliza muchísimo, ¿no? Y hablamos de percepción de estímulos, pero percepción de personas, percepción social. Y es un concepto que el periodista usa mucho, pero que viene de la psicología social. Incluso cuando en Venezuela se nos decía que no hay violencia, sino una percepción de violencia, es para reflexionar, ¿no? ¿A qué te refieres tú también cuando tú dices, no voy a entrevistar a tanta gente porque son percepciones distintas? Ante un mismo hecho, podemos tener miradas e interpretaciones distintas. Ese fue nuestro tema de hoy. Otro de los temas que tú has señalado bueno. es el tema de la personalidad. O sea, si bien tú dijiste, un periodista no es psicólogo, no es economista, no es político, debes tener un conocimiento bastante general, ¿verdad? Que te permita acercarte a las distintas personalidades que tú tienes que entrevistar, si es agresivo, si es más reservado, si es más abierto, o hechos de personalidades patológicas también, como la hemos visto en los últimos tiempos, un asesino en serie, un delincuente o una persona privada de libertad, como te ha tocado a ti. Y por supuesto, el conocimiento del contexto que debe tener un periodista para ubicar sus hechos en esa interrelación que hay contextos-sujetos. No sé si quieres agregar algo más para mis estudiantes y nuevamente gracias por esta oportunidad. Bueno, quería darle un mensaje a los estudiantes, a los jóvenes. Quiero decirles que estoy a la orden y que le voy a decir a la profesora que les dé mi número de teléfono para que cualquier consulta que quieran hacer me puedan escribir por WhatsApp, se identifican que son estudiantes de la profesora Llorelis y me hacen la pregunta o lo que ustedes quieran, estoy a la orden porque yo considero que ese contacto con ustedes los jóvenes, con esta nueva generación, a mí me interesa mucho y me aporta mucho conocimiento también. Pero ahí Camila está colocando, wow, muchísimas gracias, pero yo te propongo lo siguiente, nosotros tenemos un grupo WhatsApp, yo te puedo agregar al grupo WhatsApp Bueno. y nos ponemos una hora específica que te convenga a ti, que puedan estar los estudiantes y que hagamos entonces también como una media hora más extra de esas preguntas y respuestas, porque hay chamos que no pudieron conectarse hoy. Perfecto, no hay problema, yo estoy a la orden, a la disposición. A mí siempre me invitaban mucho a las clases, amigos míos que han sido profesores y yo disfrutaba mucho esos contactos. Pero ahora es más Bueno, fácil porque lo haces desde tu casa y yo desde por acá. ahora es más fácil, ahora es más fácil. Claro que investigar ahora es más fácil, Francisco, y cerramos con esa pregunta. ¿Investigar ahora es más fácil? Sí, Con tantas vías de fuentes digitales, sí, vivas. mira, cuando yo empecé en la investigación tenía que tener
en mi oficina un gran archivo de periódicos y de recortes de periódicos, de libros y de documentos. Hoy en día necesito tal documento y lo busco en internet. En la red. Y ahí Exacto. está el PDF de ese documento que yo necesito y busco el capítulo que necesito, lo copio, lo pego y... Pero has tenido que moverte. Y además, por ejemplo, una cosa que descubrí ahorita con Amazon. Ahora tengo una biblioteca porque yo bajé la aplicación de Amazon, esta de Kindle. Les recomiendo a todos los estudiantes que bajen esa aplicación y tienen acceso a todos los libros que hay en Amazon, no completos, pero pueden leer los primeros capítulos y enterarse de si les interesa un libro, lo compran o no lo compran, pero pueden tener acceso a todos los libros que hay. Eso es algo insólito, algo que antes era imposible. Y gratis, ¿no? Sin costo. Y gratis. Yo leo los primeros capítulos claro. de los autores nuevos que están saliendo. Por ejemplo, hablan de un autor europeo que yo no conocía y alguien lo comenta, me llama la atención, lo busco y veo ver cuál era el tema que escribió. No tengo el libro completo, pero si me interesa mucho, entonces, bueno, lo compro, pues. Son libros, es decir, los libros hoy en día electrónicos valen entre 9 y 10 dólares. No es que no sea plata, es plata para nosotros los venezolanos, pero imagínate, hoy en día eso es en cualquier parte del mundo. Bueno, eso es poca muy cosa. Nutritivo este intercambio. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos a nuestra clase de Psicología Social. Me alegro que les haya gustado. Pues. Y seguro que te vamos a unir entonces a nuestro grupo de WhatsApp. Me pongo de acuerdo con los estudiantes y contigo para extender la sesión de preguntas y respuestas. Ok.